Este hombre sube en la mira del cártel de Jalisco Nueva Generación. Muchos cárteles van detrás de su cabeza y no es para menos, pues los está colocando en jaque con su astucia militar. En gran parte de su país se le califica como un héroe, aunque otros sectores lo tildan de corrupto. Lo cierto es que está dando resultados y en repetidas ocasiones ha estado a punto de ser asesinado por los integrantes del CJNG. Y hasta la fecha, se conoce que en una ocasión por poco lo sacan de este mundo con varios impactos de bala. Por eso, actualmente lo califican como el Salvador de México. En esta entrega de Narcocrónicas, te contaremos los detalles del día que atentaron contra la vida de Omar García Harfuch, actual secretario de Protección Ciudadana de México. Omar García Harfuch es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y es coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Ha sido clave en la implementación de operativos de alto impacto contra el crimen organizado. Uno de sus recursos más destacados ha sido el uso de helicópteros artillados en misiones estratégicas. En junio del 2020, cuando Harfuch sufrió un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, la respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el despliegue de helicópteros para rastrear a los sicarios que participaron en el ataque. La rápida intervención aérea permitió ubicar y detener a varios responsables. Durante su tiempo al frente de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México, Harfuch supervisó operativos en los que helicópteros artillados brindaron apoyo a fuerzas terrestres en la captura de criminales. En algunos casos, los helicópteros fueron utilizados para monitoreo y vigilancia en tiempo real. Aunque la Ciudad de México no es un campo de batalla como otras regiones del país, Harfuch usó helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para persecuciones, vigilancia y despliegues tácticos en operativos contra el crimen organizado. También se reportaron operativos en zonas de Guerrero, cuando él estaba en la Policía Federal, donde se usaron helicópteros para combatir a grupos armados en zonas de difícil acceso. Pero situémonos el 26 de junio del 2020, la Ciudad de México despertó con la noticia de un violento atentado contra Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. Un comando fuertemente armado interceptó su vehículo en la exclusiva colonia Loma de Chapultepec, desatando un tiroteo que conmocionó al país. Este atentado, atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, no solo puso en riesgo la vida de uno de los principales operadores en la lucha contra el crimen organizado, sino que también evidenció la capacidad de los cárteles para llevar a cabo ataques con un alto grado de planificación y violencia. El ataque no solo dejó heridas en el funcionario, sino que también resultó en la muerte de 3 personas, incluidos 2 escoltas y una civil que se encontraba en el lugar del ataque en ese preciso instante. La brutalidad del atentado, ejecutado a plena luz del día y en una de las zonas más exclusivas de la capital, puso en entredicho la capacidad del Estado para contener la creciente violencia generada por el crimen organizado. Omar García Harfuch es un funcionario con una amplia trayectoria en el combate del narcotráfico y el crimen organizado en México. Desde su paso por la Policía Federal hasta su labor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha encabezado importantes operativos contra grupos delictivos como la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac y en particular el cártel Jalisco Nueva Generación, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del mundo. En los meses previos al atentado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México había logrado detenciones de varias células criminales ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó un fuerte resentimiento dentro del grupo delictivo. Adicionalmente, informes de inteligencia señalaban que el cártel había incrementado sus operaciones en la capital y estaba en búsqueda de venganza contra altos funcionarios de seguridad. En particular, Harfuch había coordinado acciones que afectaron significativamente las operaciones del cártel en la Ciudad de México, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario. Pero ¿cómo se dio la planificación de este atentado? Las investigaciones posteriores revelaron que el ataque contra Harfuch fue planeado con semanas de anticipación. El CJNG movilizó a un grupo de sicarios provenientes de distintos estados, entre ellos Jalisco, Michoacán y el Estado de México, para llevar a cabo la emboscada. Estos individuos fueron concentrados en diversas casas de seguridad en la capital.
y recibieron instrucciones detalladas sobre la ejecución del atentado. El plan contemplaba interceptar el convoy en el que viajaba Harfush en un punto estratégico, aprovechando un tramo donde el tráfico vehicular le permitiera actuar con rapidez y letalidad. Los sicarios contaban con armas de alto calibre, entre ellas fusiles Barrett, calibre .50, granadas y rifles de asalto. La intención era eliminar a como de lugar a Harfush en un ataque fulminante que demostrara el poder del cártel y enviara un mensaje de intimidación a las autoridades. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 26 de junio del 2020, el convoy en que viajaba Omar García Harfush avanzaba por Paseo de la Reforma cuando fue interceptado en la intersección con Monteblanco. Un camión de carga, colocado estratégicamente por los atacantes, bloqueó el paso de los vehículos de la comitiva. En ese momento, un grupo de al menos 20 sicarios abrió fuego contra la camioneta blindada en la que viajaba Harfush. La lluvia de disparos fue intensa y sostenida durante varios minutos, con los agresores utilizando armas de alto poder para tratar de perforar la protección del vehículo. A pesar de la ferocidad del ataque, el blindaje de la camioneta permitió a Harfush que sobreviviera, aunque resultó herido con 3 impactos de bala en el brazo, la clavícula y la rodilla. Sus escoltas repelieron la agresión, logrando abatir a algunos de los atacantes y dispersar al resto. La escena del crimen quedó marcada por los impactos de bala en vehículos, muros y pavimento, además de varios cuerpos de sicarios caídos en el lugar. La reacción fue inmediata, pues después del atentado, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para capturar a los responsables. En las horas siguientes, se logró la detención de más de una decena de sospechosos, quienes confesaron haber recibido instrucciones directas del CJNG para ejecutar el ataque. Uno de los detenidos, identificados como Josué N., alias El Vaca, señalado como uno de los principales coordinadores del atentado, reveló que la orden de eliminar a Harfush venía de la cúpula del cártel, específicamente de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. También se identificaron las casas de seguridad utilizadas por los sicarios y los vehículos en los que se movilizaron. Y este atentado trajo algunas repercusiones para la organización. El ataque contra Omar García Harfush tuvo un impacto significativo en la estrategia de seguridad en México. En primer lugar, evidenció la capacidad del CJNG para llevar a cabo atentados de gran envergadura en la capital del país, una zona que hasta entonces se consideraba relativamente ajena a la violencia extrema que ejercen los cárteles. Por otro lado, el atentado reforzó la imagen de Harfush como un funcionario comprometido en la lucha contra el crimen organizado. Tras su recuperación, el secretario de Seguridad Ciudadana redobló los operativos contra el CJNG y otros grupos criminales. Esto se volvió una guerra personal, logrando importantes detenciones y aseguramientos de armas y drogas en los meses siguientes. Para concluir, podemos decir que el atentado contra Omar García Harfush, un episodio que marcó un antes y un después en la seguridad de la Ciudad de México y en la lucha contra el narcotráfico en ese país. Más allá de la brutalidad del ataque, la rápida respuesta de las autoridades y la fortaleza del funcionario para continuar con su labor demostraron que el Estado mexicano no cedería ante las amenazas del crimen organizado. Hoy en día, Harfush sigue siendo una de las figuras claves en la seguridad del país, y su historia es el reflejo de la compleja y peligrosa batalla que México enfrenta contra los cárteles de la droga. Su valentía y determinación lo han convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia y el narcotráfico, y su legado en la lucha contra el crimen organizado continúa evolucionando.